has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Thank you. 10, 9, 8, 7, 6, Weekend countdown. 4, 3, 2, 1, 0. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear, simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway, lightness is where you are. The Scrubba wash bag is the world's smallest washing machine and is perfect for apartment living, travel and camping. Featuring a flexible inner washboard, the pocket-sized Scrubba wash bag allows a machine-quality wash anywhere in just minutes. Wey, mi hermano Javis. ¿Cómo tú Buenas estás, tardes, viejo? buenos días. Javis, yo no sé qué sería mi canal sin ti, viejo. Sería lo mismo, pero menos interesante. Sería muy aburrido, la verdad que sería muy aburrido. Y te Que digo, va, que va. Javis, después tenemos que hacer una sesión de cómo convencer a nuestras esposas que vengan a la montaña. ¿Cómo convencer a nuestra esposa que vengan a la montaña? Bueno, ya yo convencí a la mía para que venga a mi live. Dios mío. Pero Javi, hola Adela, ¿cómo estás? Hola. Yo necesito que me den el truco, porque yo no logro que Maniroli venga a mis live. Un traguito, con eso ya. Yo le puse un vinito, y yo creo que me funcionó. Madre mía. No, pues voy a tener que hacerlo. Bueno, que déjame adelantar. No es un live, lo voy a grabar para que salga el próximo domingo. Hoy es 6 de febrero y Muy va a bien. salir esto el domingo 11 de febrero. Un ajustamiento aquí. Ya que estamos. Yo busco mi mantita, ¿eh? Bueno, pues lo que Javi acaba de organizar eso y Adela se busca su mantita. El tema que nos compete hoy, que es la sociedad de la nieve. Ay, sí. Y vamos a hablar un poco de lo que fue la experiencia de la película, del punto de vista montañero de Javi y mío. Adela no ha visto la película, tienen que ver Adela porque es muy buena. Pero bueno, dicho esto, Javi, vamos al tema. Tú sabes que cuando éramos pequeñitos, bueno, tampoco era tan pequeño, qué sé yo, 14, 15 años, salió la de Viven en el 91, 90, yo ni me acuerdo cuándo fue Creo que fue exactamente, 93, si no me equivoco. 93. Yo creo que esa fue la que yo vi, aunque me suena haber visto otra en los años 80, es la verdad. Sí, la primera fue una mexicana que se hizo en los años 70 y pico, que fue la Ok. primera obra cinematográfica que se hizo del tema. Y yo no la he visto esa, pero esa es la más básica de todas. Esa, La más- sí, o sea, no la he visto, Ok. Pero estoy seguro que tú viste Viven, porque Viven fue la película. O sea, esta fue la película en que la gente conoció esa historia. Esto fue, Mira, vamos a ver si encuentro el trailer de la película de Viven. Déjame ver. A ver dale. si yo. Dirigida por Frank Marshall. Javi, ¿y cómo tú sabes todo eso, eh? Yo soy Oh, fanático. no, yo te respondo. Yo. Habla. Yo. Es lo que me gusta. Ok. Ay, Jordi, Ok. es que cuando Javier se coge con un tema, es que no hay manera, ¿eh? Eso es Yo 24. también. O sea, en el baño, tú abres la puerta del baño, él se está bañando y él tiene ahí puesto un documental en la ducha, él pone el teléfono en la ducha, en un rinconcito ahí, que yo no sé cómo el teléfono no se moja, lo pone ahí. Si está en la cocina, pone el teléfono ahí con otro documental. Cuando se va a dormir, pone otro documental. Cuando va a buscar a la niña a la escuela, otro documental. Y en esta casa, por ejemplo, ahora todo es la sociedad de la nieve. ¿Sale de la nieve? Este es 24/7 de esta casa. Hasta la niña ya está que dice, mamá, el avión se cayó. No, mentira. Mira lo que yo tengo aquí.
Bueno, espérate, ahí voy, ahí voy. Mira lo que yo he conseguido. Mira, mira, vamos a ver. A ver. Dale vos. Espérate, el que tengo esto, el playback a todo lo que da. Espérate. Dale, Vamos a ver. no está entrando el sonido en live a la No, grabación. no está El de haciendo la- el sonido. El trailer no. No se No. escucha nada, pero bueno, estás poniendo No. el trailer de la película. Sí, espera. No, pero vamos a ver si, vamos a ver por qué. Déjame ver si haciendo de esta manera. Mira, espérate. Pantalla completa. Déjame ver si ahora sí. Déjeme saber si ahora sí, sí se escucha. Vamos allá. Ok. ¿Se oye? No, no se No. escucha nada. Bueno. Digo, espérate un momentico, porque es que también hablan a -5 volumen. Le voy a poner otro, que yo casi ni yo estoy oyendo. Déjame ver si se oye así. Espérate. A ver si es el vídeo, claro. Puede ser. No está entrando eso. No. Bueno, vamos a ver, aunque sea sin voz. Ponle los subtítulos, aunque sea. Ah, no hay subtítulos. Sí. Vale. Sí, fue narrado, esa película fue narrada por John Malkovich. ¿Ah, sí? Sí. El actor, el que se está viendo ahí, es John Malkovich. Fue narrada por John Malkovich, que hace como de uno de ellos, pero viejo. Y narrándola desde... A la historia, ok. Sí, Ok. ese fue el que hizo Wow. narrando, que era Ethan Hawke, un actor que estaba muy de moda en ese momento. Bueno, sigue. La montaña encontré. Los de los Nando ha sido perfecto porque todos los que han puesto se parecen al tipo, pero idéntico. Bueno, Ethan Hawke era el prototipo de héroe full. Que vamos a hablar de las diferencias, porque hay muchas diferencias de las producciones. Pero sí. Exactamente. Viven. Genial. Exactamente. Pues esa película, yo la fui a ver al cine. Bueno, la única manera en esa época de ver películas era ir al cine. O comprar la Sí, pirateada. sí, claro. Si tú compras pirateada, era una calidad muy inferior. O sea, las generaciones Que se vea la gente. las generaciones nuevas quizás no lo entienden, pero es que no había otra manera de ver algo de calidad. No lo veía. El VHS era bastante inferior. Es verdad. Y bueno, primero déjame hacer una pregunta a Adela. Adela, tú que no has visto, ¿cómo puede ser que tú no has visto la película, Adela? Con teniendo a Javi al lado. Mira, Javier casi me ha obligado a verla, porque debo decirlo, porque mira, yo voy caminando a la cocina, me pone atrás en el celular, mira esto. Cuando voy a la sala veo en Netflix la película puesta que nada más hay que darle play. En serio, es muy pushing. Entonces yo le dije, yo no la voy a ver, pero no la quiero ver ahora porque no estoy lista. Ok. No estoy lista, de verdad que no estoy lista. Pero sí que he visto todos los documentales, o sea, en serio, he visto, pero no porque él me ha dicho míralo, sino porque una vez vimos un documental y de verdad que estaba muy interesante y bueno, y de ahí ya yo he visto otro. Lo que pasa es que nosotros en la película tenemos intereses diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, yo, por ejemplo, en la película hay una historia que me llama muchísimo la atención y es la historia de Liliana, la esposa de uno de los sobrevivientes. Entonces Okay. hay historias que no son como las famosas que a mí me llaman la atención. Entonces yo le dije a Javier, yo voy a empezar con el libro. Entonces
compramos el libro. Muy Pero el bien libro hecho. estaba agotado en toda España, no había manera. Para traernos el libro duraron 25 días, porque estaba agotado en toda España. El libro llegó la semana pasada. Ya leímos. Esta es la nueva edición. Ajá. Y para los que estén comprando libros, lo bueno de la nueva edición, que pone aquí quinta edición y que pone... pero vamos a bajar un poquito el brillo. Para los que pone quinta edición y pone ya el de la película de Netflix. Ya. Y la diferencia es que ya menciona cosas de la producción nueva. Uh-huh. Incluso tiene algunas fotos al final de la producción. Tiene fotos de la producción, ahí está Bayona, ¿vale? Entonces, yo encuentro que si por elección, si el que pueda comprarse la nueva versión, que se la compre, porque tiene más cosas. Bueno, el caso es que el libro ¿dónde la compramos? En el Corte Inglés lo compramos. Hay varios sitios en la web. El Corte Inglés, pero estaba agotado. O sea, en Amazon estaba agotado, en el Corte Inglés estaba agotado, en Abacus estaba agotado, en todos los sitios estaba agotado y te ponían a esperar 20 y 30 días para poder llevarte el libro. Bueno, el caso es que ahora llegaron otra vez los libros y por fin nos trajeron el libro. Pero también hay que decir que hay sitios donde el libro, el precio realmente son 19, 20 euros. Hay gente que lo está vendiendo a 70, 80, 45, 55. Están abusando. Pero el precio del libro realmente son 19, 20 euros, máximo 25. Entonces yo le dije a Javier, yo quiero empezar por el libro. Y realmente ha valido la pena, porque el libro, cuando se ha ido Jordi... No, estoy aquí. A ver si sale. Pues el libro... O sea, la película yo no la he visto, pero el libro te cuenta cosas que son interesantes, que son muy interesantes. Okay. Claro, cosas que no lo dice, que no hablan en la película. Detallitos muy particulares, que a mí la verdad que me ha emocionado mucho. ¿Ves que la diferencia de precio? O sea, hay gente que está abusando con el libro. Estos son de segunda mano. Y mira, y algunos de segunda... No. Pero esos son los de Netflix, esos son los nuevos, si la foto es correcta. Sí, este de 2024. Pero por ejemplo, el precio de ese libro realmente son 20 euros, 19. Exactamente. 20 euros con el envío. O sea que, mira. Sí, es un pequeño fenómeno con la película. Pero la película la voy a ver. O sea, ya casi estoy lista. Pero voy a esperar un poco más. ¿Y tú viste de esa del... Sí, ¿ves? Mira, 19. Un abuso. De verdad, un abuso de 35 a 19. No, un abuso. Y en Wallapop, que es un sitio de segunda mano. Sí, exactamente. Madre mía. Y entonces, bueno, Adela, pues entonces esto es otro tema. Cuando usted vea la película, entonces hacemos otro live hablando de tu experiencia. Claro. Sí, y ahí yo me comprometo a traer a Mariloli. Sí, es que mira, de verdad el libro está chulo. O sea, el libro habla como de la perspectiva personal de cada uno de ellos durante y antes del viaje. Y por ejemplo, yo te dije que la historia que a mí me ha tocado, que yo creo que en Disney deberían hacer una película algún día. ¿En dónde? Es en Disney. Una película de Liliana y de Javier Mentón. O sea, esa historia de esa pareja en ese vuelo, eso casi nadie lo menciona, pero es súper lindo. O sea, de verdad. El libro, yo no he visto la película, pero el que ha visto la película y no ha leído el libro, yo creo que debe leer el libro, que está súper bien. Hasta habla, mira, de detalles de cada una de las personas que están ahí, o sea, qué hacían antes del vuelo, cómo empezaron realmente las funciones, cuando pasó el accidente, cómo fue que decidieron quiénes se encargaban de qué. En el documental te lo dice, fulano era médico, se encargó de no sé qué. Fulano era, ¿qué era lo que veíamos el otro día? Que había uno que era no sé qué de avión. El mecánico de avión. El mecánico. Entonces, claro, ellos ahí hablan de qué hacía cada quien y cómo decidieron encargarse de cada cosa, de la situación. Está muy chulo. Claro, la tarea de cada uno, mi madre. Y bueno, ok, entonces, dicho esto, o sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo ahora quiero salir a pasar frío, a caminar en la nieve. Yo ahora quiero salir a ver trabajo. Yo no.
No Claro. especialmente. Yo Yo no. no especialmente, no. Con esta película no. Hay otras que sí. Pero sobre todo La Sociedad de la Nieve tiene porque por ejemplo Viven es una película mucho más épica en el sentido de que se enfocan en el heroísmo de los que sobrevivieron, Sí. mientras que La Sociedad de la Nieve parte desde un lugar muy diferente y lo enseña desde un lugar muy diferente. Lo enseña no desde el individualismo, como Viven, sino desde Sí, el colectivo. Exacto. Es coral, es un coro. O claro. sea, y nunca dejan que nadie destaque demasiado. Hay solistas en un coro, pero nunca dejan que nadie destaque Sí, 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 demasiado sí. sobre otro. Mientras que Viven, claramente, ellos cogen 2, 3 personajes y dejan que la película se monte encima de ellos. Y a los otros le dan apariciones muy demasiado vistosas. Es correcto, es otro tipo de approach, pero es muy diferente, muy diferente. Y la otra sí que da más heroísmo. Esta tiene otro fondo. Tiene otro fondo. Adela. Y a ustedes no le nace. Hay un pedacito que me gusta mucho del libro, pero digo, no, no lo voy a cansar. Sí, claro. Sí, 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 claro. Mira, mira, hay un pedacito que es la página 62 que dice, alcancé a observar la vida a la distancia, me formulé preguntas que nunca me había hecho, llegué a conclusiones que no sabía y descubrí que la nueva perspectiva es indeleble, porque me acompaña hasta hoy, 36 años después. Mi vida se apagaba en forma paralela como imaginaba que se apagaba la esperanza de nuestra última apuesta. Nando y Roberto en una larga marcha atravesando ese infinito blanco. O sea, en serio, el relato de coche incierto, o sea, está chulo, el libro está chulo. Ya, vamos a ver si después que lo terminamos de leer hablamos, pero está muy chulo. Yo le voy a decir que la película ya, después de que ya haya visto todo eso, la película ya la ha visto, como que la haya visto. O sea, no. Sí, sí. Claro, pero lo que está haciendo Adela hace sentido y es como que primero lees el libro para ver otra perspectiva, para luego entonces ver cómo Bayona pues plasma ese libro. O sea, Sí. que lo particular de esta película también es que es una historia que ya se ha contado, que es lo que decíamos. Claro. Es una historia que ya se ha contado y entonces lo diferente es lo que ha hecho Bayona con esa película. Sí. O sea, claro. Es como verla de una perspectiva diferente. Es como, ojo, Sí. también el reportaje que hizo la semana pasada Jordi Évole estuvo estupendo. Sí, O sea, no sé si tú lo viste. No, ¿de qué trató? La semana pasada salió el reportaje a los hermanos, a los Strauss. A los Strauss, a los 3 Strauss, primos. son 3 primos. Estupendo. Y muy bueno, al estilo de Jordi Évole, que a nosotros nos gusta mucho porque los entrevista en un ambiente muy natural y muy distendido. Entonces ellos hablan de manera muy tranquila. Entonces salen cosas. Salen cosas que no habías oído tampoco en otro documental ni reportaje. La misma historia de siempre, pero contada diferente. O sea, genial, Wow. genial. Bien chulo, que ellos eran lo que cortaban el cadáver. Sí. Entonces, en ese reportaje, ellos cuentan, siempre en los reportajes se ve, fulano hicimos tal cosa, nos tuvimos que comer a los amigos, no sé qué, ellos hablan del pacto que hicieron, cómo lo coordinaron, a quienes elegían, a quienes no elegían. O sea, el reportaje de Jordi Évole está estupendísimo. Sí, es muy ¿Y bueno. dónde lo vieron ustedes? Sale el programa de Évole, se llama Lo de Évole, y se puede ver en la aplicación A3 Player. Solamente hay que hacer un login iniciar sesión y buscarlo. Ahí está. En el A3 Player, que es aplicación, puede ser página web o la aplicación en el móvil. Es más, mira a ver si tú puedes encontrar ahí el anuncio. Lo de los Strauss se llamaba. Sí, hay un trailer. Lo que no sé si te va a salir con audio, pero está genial. Yo, de verdad, claro, el audio está fallando. Yo lo vi, está genial. Sí. Pero por lo menos, déjame ver. Lo vimos en...
Ahí está lo de Évole. Tiene que buscar el A3. No sé si aquí sale. Sí, ahí mira, ahí ese fue el que hoy justo acabábamos de ver el de Ana Belén ahora antes de tu llamar. Eso, sí, vemos mucho el programa. Entonces, la semana pasada fue lo de Évole, sí, lo no de sé, los estragos. baja un poco a ver si sale algo. Un poco más atrás. No, a ver si quizá más anterior a esto, porque ahora está todo lo de Ana Belén y ellos van poniendo pedazos. María del Monte, ¿dónde están los Strauss? O no sé si pones la Sociedad de la Nieve. No, no sé. si buscas, bueno, sería, pues no lo veo. Podría buscar directamente, poner Jordi Évole y Strauss en el Google, a ver si te sale. ¿No? Oh, mira, no, pongo A3 Player. Ahí en el buscador. La gente va a decir, pero ¿y qué es lo que están haciendo? Estamos promocionando. No. Bueno, estamos haciendo el postre con Jordi. Sí, estamos haciendo con 2 copas de vino. O sea que... El postre con Jordi. Los Strauss, mira. ¿Los viste ya? Sí. Ay, que ustedes no están viendo. Espérate. No, la pantalla no sale. Voy. Si no, hay que buscar directamente en la página de A3 Player e iniciar sesión. Pero bueno. No. Sí. De hecho, estoy en A3 Player, míralo ahí. Ah, mira ahí. Estos son, sí. Genial. Eso fue, mira, eso si tú lo puedes ver. Es bueno. Porque Daniel también es muy bueno. Ellos todos y tienen ahí su también historia. la gente podrá ver las diferencias que hay actualmente entre los supervivientes. O sea, hay algunas diferencias. Sí. No me diga. Y por ejemplo. Por ejemplo, eso no sale en los documentales, pero hay uno de ellos que prefiere que el tema se asocie más a lo humano y a lo que pasó y como que no le gusta mucho que haya supervivientes que estén lucrándose, dígase, haciendo conferencias y todo eso. Toca el tema. De la experiencia, entonces él lo dice ahí. Toca el tema. Toca el tema de que, claro, que es diferente. Sí, toca el tema. O sea, que sí, son temas diferentes. Y sale ahí como, ¿sabes? Como... Digo, es que yo te voy a... Pero él lo sí, dice. porque ellos son como una hermandad, que ellos se matan, aunque tengan diferencia, nunca se van a separar porque tienen un vínculo eterno. Muy fuerte. O sea, ellos son como hermanos, ellos dicen que son más que hermanos. Sí. Entonces, ellos se matan, pero sí, se aman. Pero dame una cosa, si yo hubiese pasado por esta experiencia, óyeme, yo de alguna manera intento ver cómo yo me puedo lucrar también, No, sí, y claro. Y, hay algunos que piensan así, pero hay otros que piensan que no. Pero claro, pero yo creo que el problema no es que te paguen por lo que te tienen que pagar. Porque el problema es que tú lo veas más económico que lo que has vivido. Sí, exactamente. O sea, el problema, como en palabras de uno de ellos dice, el problema es uno de ellos que dice, si a mí no me pagan, yo no doy una conferencia. O sea, a mí me pagan o yo no doy una conferencia. Entonces, eso salió ahí, eso no lo habíamos visto. Esos son los secretos de la Sociedad de la Nieve. Ahora vamos a poner en YouTube este título, Los secretos de la Sociedad de la Nieve. Pues mira, es verdad. Lo voy a poner. Más, déjame poner a la gente que se me olvide. Claro, o sea, es que yo no lo había visto. O sea, yo no lo había visto en ningún reportaje de esas diferencias, pero sí hay uno que lo dice claro, dice, hay un compañero que dice, si a mí no me pagan, yo no doy una puta conferencia. Claro, él dice, eso a mí no me parece bien, porque esto que hemos vivido debe ser un aprendizaje. Y tú otra cosa es que obviamente si te llaman a un sitio, pues tú estás dejando tu trabajo, tu tiempo, tú estás viajando, claro. Que tiene que te paguen algo, ¿no? Es normal, normal que te paguen algo. Pero no es el fin, ganar dinero no es el fin. Ganar dinero es simplemente el tiempo tuyo, que tú, la experiencia tuya, tú la estás tú la estás dando, pero bueno, que te paguen ese tiempo. Sí. Es que es diferente. O sea, pues entonces esta de Évole sí tenemos que verlo. Y ven acá, yo le voy a hacer una pregunta, porque yo
sí tengo ganas de salir para Uruguay y arrancar a hacer un trekking a ver el avión. ¿Ustedes también? Yo me encantaría, pero me encantaría desde el punto de que a nosotros nos encanta la montaña, Jordi. A ustedes Pero ¿y dos. Adela? ¿Y Adela qué tal? Yo me quedo en Uruguay turisteando. Pero Adela, esto es un monumento, esto es como... Yo me quedo con Mariloli en un cafecito, comiendo, hablando de los cuentos que ella todavía me tiene que terminar de hacer de la otra vez que nos juntamos. Ah, bueno. Ok, pues en lo que eso, Javi y yo vamos a ver si hay ruta de llegar ahí. Valle de las Lágrimas se llama eso. Pero mira, Por cierto. lo que vimos en el reportaje de Jordi, hay uno de ellos. Uno de los Strauch se dedica a eso. Se dedica a eso, $4,200 y te llevan con hotel y todo al lugar y va él y te acompaña y te explica todo. Ah, no, pero yo quiero. Ah, bueno. Pues. El Daniel no, él se llama... No me acuerdo cuál es, pero es uno de ellos. No es Daniel, es... El otro, que no me acuerdo. Déjame ver, espera, que tiene que estar. Un hoyo que sigue haciendo montaña, es un tipo que Tiene 70 que ha hecho años. su vida entera montaña, o sea, es apasionado a la montaña. ¿No? Eduardo Strauch, sí, Eduardo Strauch, sí. Él tiene un viaje y lo dijo, son 4,000 y pico euros, pero te lleva los hoteles son buenos, la comida es buena y dice que la seguridad es tope con el mejor personal todo. Y que ellos te llevan, o sea, y te incluyen todo, 4,000 y pico euros. Una experiencia un poco VIP, yo creo. Sí, es como un viaje. Sí, porque si yo voy, si yo quiero ir a la guerra, pero mira, señores, miren esa foto. Sí, las pocas cosas que quedan el lugar que todo el mundo se lo imagina. Bueno, la gente se está enterando, pero el lugar obviamente no está nevado como estaba en la época. No está nevado y no solamente es el calentamiento global, que también tiene que ver. Obviamente el calentamiento global ha hecho que las partes nevadas estén menos nevadas. Pero bueno, también es importante saber que el año en el 73, en el año en el cual ocurrió el accidente, estaba pasando el fenómeno del Niño. Entonces, las montañas estaban nevadas inusualmente, o sea, mucho más de lo normal, sí, mucho más de lo normal. Era un año anormal en cuanto a precipitaciones y nieve. Entonces, eso es... Mira, ¿esto es parte del avión? Sí, bueno, sí. Jordi, ¿tú has visto que hay uno de los rescatistas que tiene una teoría conspiratoria? Ay, pero este es otro live. No. Hay un tipo que se llama, espérate, Lucero. Ay, espera. ¿Cómo se llama? Lucero, no. Espérate, vamos a ver. Ese tipo fue uno de los que fue a rescatarlos. Y es un tipo, es un montañista élite de Uruguay. Es el montañista más... No, de Chile, es chileno. Perdón, de Chile. Es el montañista... de hecho, fue el primer latinoamericano... En subir el Everest. En subir a un 8,000... Bueno, también el Everest, creo. Pero en subir a una montaña de 8,000 metros. O sea, un tipo con mucho peso. Un rescatador. Bueno, un tipo con mucho peso. Y este tipo ha salido de repente con la teoría de que él dice de que ellos hicieron eso para lucrarse. Una locura, viejo, una locura total, pero un tipo con background, o sea, un tipo bien, o sea, el tipo creó el centro de rescate de Uruguay, de Chile, o sea, el tipo... se le fue la mano, Javi. No hubo cualquiera, ¿eh? Y una cosa sí, dice que lo único que se le ocurre es que ellos hicieron eso para llamar la atención y para lucrarse. Y que ahora están vendiendo películas y cosas. Pero una cosa fea, viejo. Pero ¿y cómo puede decir una cosa así? O sea... Yo soy un tipo muy objetivo. Yo me siento y lo escucho. Pero en serio, sinceramente te lo digo, es como Lucero, ¿no? Búscalo, man. Pero en serio, Oye, qué fuerte. Tú puedes decir que ellos no actuaron bien de manera, o sea, que ellos cometieron errores. Tú puedes decir que ellos pudieron haber hecho cosas. Por ejemplo,
Él le dijo cuando llegaron, ustedes, porque ustedes no quemaron esa goma del avión cuando vieron los aviones para señalizar. Sí, ellos quemando una goma de avión podían señalizar su lugar con todo ese humo que iba a sus. Ellos no lo pensaron. Vale, tú puedes decir ese tipo de cosas. Y es verdad. Sí, tú puedes decir también, porque como él dice, si tú pones un perro en la montaña, ese perro va a bajar la montaña. Claudio Lucero. Claudio Lucero se llama. Si tú pones un perro en la montaña, ese va a bajar la montaña. Estos tipos subieron la montaña. Esos tipos, ¿por qué subieron la montaña? Y yo, bueno, o sea, podemos sentarnos a debatir por qué, que también sabemos por qué, pero podemos sentarnos a debatirlo. Pero lo que tú no puedes decir jamás en la vida es que esa gente se quedó ahí 72 días para buscar reconocimiento. O sea, es una locura, viejo. Esos tipos se estaban muriendo ahí. Se estaban muriendo ahí. Nadie quería estar ahí, viejo. Bueno, claro. El tipo me da mucha pena porque es una persona muy respetable como montañista. Pero esas declaraciones en un tema que ahora está tan de tope, le está sacando muchos enemigos. No, me imagino, claro. Y mira, sabes que en la historia, yo no he visto la película, hablo de lo que he visto en reportaje, hablan de un rescatista que cuando llega los ve tan sucios y que huelen tan mal que decidió no dormir con ellos, sino que ese es él. Sí, él cuenta y no, oye lo que cuenta. Bueno, pero no le ponga spoiler a él, que lo vea. No, bueno, da igual. Él cuenta que él fue y le hicieron una sopita. Es muy cruel, el tipo es muy cruel. Le hicieron una sopita y él lo cuenta así, no soy yo. Y él dice, ellos estaban ahí y el tipo cogió la sopita y dice, sopita. Y cogió un fémur. Y mientras se cogía la sopita, se estaba comiendo un fémur. Y el tipo dice, yo tenía miedo que nos comieran a nosotros. Sí. Eso es el rescatista. La otra parte de la sociedad. Yo entiendo, estas son las cosas que la gente no sabe. Pero ¿qué sucede? Yo entiendo el shock de ellos. Ellos llegaron a un sitio, ellos eran conscientes de que lo que ellos tenían, ellos no podían enseñar. De hecho, ellos, cuando vinieron a rescatarlo, ellos se separaron y dijeron, ¿qué hacemos con todo esto? Claro. Porque el sitio del avión era un avión y dentro, alrededor estaba lleno de huesos y cadáveres y cosas. Y yo decía, wow, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo volvemos a la sociedad? ¿Cómo le explicamos esto que van a ver? Ellos estaban conscientes de que la sociedad no iba a entender eso. Por lo menos no lo iba a entender así, claro, rápidamente. Pues, claro, estos señores llegaron ahí y ellos vieron un escenario terrible. O sea, el escenario, vieron a esta gente que no se había bañado en 72 días, tenían un olor, todo era un olor muy malo. Yo me imagino. Malo. Estaban durmiendo entre huesos y entre cadáveres. Y ellos lo invitaron y dijeron, porque el rescate no fue como salió en la película. El que no haya visto la película, esto es un poco spoiler. Pero el rescate no fue como en la película, que vino un helicóptero y se lo llevó, no. No era tan sencillo. De hecho, un rescate de helicóptero a esa altura es muy complicado. Entonces, ellos tuvieron que llevarse una parte. Dejaron a una gente ahí dormir con ellos. Sí. Y al día siguiente volvieron, ¿verdad? Pues esa gente que durmió ahí, ellos le dijeron, ¿pero qué están haciendo ustedes? Estamos montando unas tiendas. No. Vengan a nuestra casa a dormir. Vengan a dormir con nosotros a nuestra casa. Al avión. Ahí era su casa. Eso es como cuando tú llegas a una gente, un invitado, y tú dices, ven con nosotros, ven, duerme con nosotros. Claro, y los tipos dijeron, wow, yo no duermo ahí. Yo no duermo ahí. Y yo los entiendo, pero el tipo se pasó. Se le fue la mano. Ahora, Javi, es que entonces una vaina que yo no he visto a nadie hablando. La gente dice, no, es que olían mal, sí, pero tú sabes lo que tú haces pupú sin lavarte la nalga. ¿Tú tienes que hacer pupú diario? Eso lo hace la gente, todo el mundo que no vive en la ciudad lo hace eso. Eso lo han hecho todas las personas que viven en las montañas y en los sitios. Está bien, Javi, pero ¿cómo te hace? Mire, mi hermano. No, es que la alimentación, oye, la alimentación que tiene esa gente no, cuando tú llevas una alimentación como la de ellos, esa gente, lo primero que no hacen eso cada día. Hacen eso,
De hecho, ellos probablemente llevaban 2 o 3 semanas que no hacían nada. Porque es que no había ningún desecho en lo que comían. Claro, también es verdad. Ellos no hacían nada, no hacían nada. Yo Ojalá. leí, yo vi uno de ellos que decía que la gente cree que no pasaron sed, pero uno de ellos dijo que es muy difícil comer nieve de que para saciar la sed porque te quema toda la boca por dentro. Que sí pasaron sed hasta que alguien descubrió cómo calentar, derretir la nieve. Ellos explican eso, sí, 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 sí. Sí, Sí, sí. sí. Porque hay que ponerse en el lugar de las personas. Eran chicos, eran 18, 17 años. Había algunos de 20 y pico años, pero nunca habían visto la nieve. No son personas que han vivido en nieve, que tienen Claro, no eran invierno, montañistas, no eran montañistas. no saben nada de montaña, ni saben nada de nieve, ni siquiera no saben lo que es la nieve y el frío. Claro. Y esa gente, tú la coges, la sacas de un y la pones a 4.000 metros sin los medios, en el medio de la montaña con nieve. Es muy difícil. Pero Javi, sí, cuando fuimos al Canigó, que nos agarró la lluvia, estábamos locos por llegar al refugio para ponernos secos y lo que yo fue una lluvisita de nada. ¿Tú te imaginas que son todos estos días sin ropa de abrigo, sin impermeable, sin bota? Era muy duro. Por eso se Ok, iba muriendo. Javi, ¿qué tuviese, si tú hubiese estado ahí, qué tuviese hecho diferente? ¿Quién sabe, Jordi? Ese ejercicio es un ejercicio estéril, porque desde aquí es imposible ponerse en el lugar que tuvieron esa gente ahí. Jordi, tú piensas en una montaña, tú piensas en cómo tú te vas a equipar para montañas. No, 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 no. Es que esa gente la cogieron de un avión, la estrellaron en una montaña. Bueno, la estrellaron. Y de repente ellos pasaron en un minuto de estar sentado en su silla hasta en medio de una nieve en la montaña, sin abrigo, sin comida, sin agua, sin nada. Que yo hubiera hecho lo mismo que hicieron ellos, no sé. Encima son personas que tienen un trauma, o sea, están por un trauma, que es lo que a mí me molesta más de este señor, que es muy, Sí. por otra parte, muy respetado. O sea, él lo compara con lo que él haría en la montaña. Y sí, pero tú eres una persona que ha estudiado toda la vida rescate y montaña. Claro. Tú estás comparando eso con lo que haría un niño de 18 años que nunca ha visto la nieve y no sabe de montaña y que acaba de ver la mitad de sus amigos muertos. Claro. Entonces, esa persona no está pensando como tú. Claro, eso es como que nos tienen en el medio del océano. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo sé, yo nunca he ido al océano, no tengo ni idea. No lo sé. Es muy fuerte. Ahora, Adela, y tú, por ejemplo, tú que no te acostumbras a la montaña, ¿tú qué hubiese hecho? Tú te ves en habitación, ¿qué tú haces? Día hubiese estado muerta. De verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, yo te soy la buena. El pánico, el miedo, porque al final a veces lo que te mata es el pánico más que todo lo otro. Sí, claro, claro. O sea, yo hubiese sido de las que, sí, segurísimo. Sí, yo la verdad, yo creo que también, porque te voy a decir una cosa, a mí cada vez que llega el invierno aquí a Barcelona, a mí me da gripe, me da tos, se me tapa la nariz, no puedo respirar, vivo un constipado eterno, y eso que tengo abrigo, te imaginas ese mojándote y seco, y te moja y seco. Me hubiese dado una bronquitis al segundo. No, es como ellos lo cuentan, o sea, ojo, vuelvo a decir, para el que se conecte ahora, yo no he visto la película, pero como ellos lo cuentan en la vida real, o sea, hay uno de ellos que decía, claro, el avión se cayó, yo como que de un momento estaba inconsciente, pero cuando desperté, cuando miré para allá, lo primero que vi fue una persona sin ojo y sin cara, que estaba vivo, pero no tenía cara, estaba desfigurado. Miro para allá y no sé cuántos muertos. Es un trauma. Entonces, es un trauma. ¿qué hacía? No miraba para allá o miraba para allá. O sea, no sabía qué hacer. Entonces, tú dices, dada la circunstancia de menos 30 de temperatura, los muertos dentro, el avión tan estrecho, que se rompió todo, que entraba el aire por aquí. Claro, yo creo que de verdad esa gente, sobre todo, ¿cuál es que yo te digo que me cae muy bien? El que es doctor. Roberto Canessa. Sí, señor, me cae súper bien. O sea, tú tienes que tener primero un espíritu muy fuerte, un espíritu de superación, un espíritu de salir adelante, de trabajar en equipo. Sí. Y otra cosa, tú tienes que saber trabajar
O sea, primero manejar tus propios miedos para poder ayudar a los otros, ayudarte a ti para ayudar a los otros, Sí, señor. todo el mundo. O sea, Porque, y es lo que la gente no ve de la historia primera, Jordi. En la historia primera parece que yo estaba muy de acuerdo en todo y que, no sé, como que había un plan ahí. Pero realmente, cuando tú te metes en la historia profundo, tú te das cuenta Sí. que había uno, los jubilados, por ejemplo. Tú sabes que hay uno que le decían los jubilados. No. Los jubilados, eso es Carlito Páez, que es uno de ellos, ¿eh? Carlito Páez cuenta eso mucho. Dice, había algunos que ellos le decían los jubilados. Esa gente no hacía nada. nada. Estaban como en shock. Nada. Esa gente eran una lacra, no hacían nada. Ellos no cuentan eso. Hasta así. O sí, un poco, pero no señalan los dedos. Pero lo que queremos decir es que, y lo que ha salido a reducir después de tantos años, es que era un grupo de personas, algunos eran equipo, otros no eran equipo. Porque eso es otra cosa que la gente no sabe. No todo el mundo estaba en el colegio en el equipo. Ese avión, es verdad. un avión fletado, es decir, ellos alquilaron el avión. Y mientras más gente iba, más barato le salía a cada uno. Entonces, ellos comenzaron a invitar a todo el mundo, a los primos, a los amigos, ¿sabes? Eso como yo dije a Jordi, ven, vamos para Uruguay. Ven, bien. Y así pagamos el avión de todo. Y eso era divertido. Entonces había gente que no era parte del equipo. Y había de todo ahí. Entonces ahí se armó en esa sociedad se armó, es bastante increíble, ¿eh? Primero estaba el equipo y estaba el jefe del equipo, que era Marcelo. Marcelo era el capitán del equipo. Marcelo Pérez, ¿no? Y Marcelo fue el que lideró, cuando se cayó, él fue el que lideró, porque él siempre era el jefe del equipo. Sí. Era el capitán y todo el mundo escuchaba al capitán y él ejerció el papel de capitán. Y incluso había un tipo que era el mecánico del avión, que él quiso ser como un poco la voz cantante. No pudo contra Marcelo, porque Marcelo era su capitán. Imagínate que aquel era de la Fuerza Aérea y era mecánico del avión, pero él no pudo con el liderazgo, porque el liderazgo es una cosa que sale sola en un grupo. Sí. Marcelo era el líder y Marcelo fue que dijo, vamos a hacer tal cosa y vamos a organizar y vamos a sacar los asientos y no sé cuánto y la cosa. Y él fue en el medio de ese shock, mira que o sea, increíble. En medio de ese shock, tú decís, yo soy el líder. Hay que tiene que hacer algo. Y los otros seguirme a mí, porque si no, no hacemos nada. Y luego se armó. Claro. Cada uno como que cogió un lugar. O sea, había uno que era el técnico de la radio. Que era Daniel Strauss. ¿Esta era de 30 minutos? Ya sí, 50, ¿eh? Siempre. Bueno, sí, pero ya, en la hora lo cortamos, hasta donde lleguemos a la hora. Es que si no, duramos 10 horas, así que nos quedan todavía 15 minutos, no te apures. Bueno, lo importante es que cada uno asumió como un rol, ¿vale? Entonces, había uno que ya, los Strauss acabaron siendo medio jefe y lo que lideraban el cortar la carne y eso, y se consideraban que ya eran un poco justos. Y había otro que se dedicaban, por ejemplo, había uno que era el equipo de exploración. Y había uno encargado de los cigarrillos. Numa, sí, y ese equipo de exploración, ellos le daban todo, le daban la mejor comida, le daban el mejor cuidado, porque es el equipo que lo iba a sacar ellos de ahí, las piernas del equipo. Mira, y otra cosa. Entonces, ellos se organizaron, yo sí que es muy importante. Otra cosa que sale, que no se dice en las entrevistas, es que el equipo, por ejemplo, de exploración, como le daban beneficios, porque eran los que estaban saliendo a explorar y cosas, y le daban la mejor comida y los mejores puestos para dormir, dice uno de ellos en el reportaje de Évole que habían algunos que se querían aprovechar, como, claro, yo soy de los de exploración, así que como yo soy de los de exploración, tú me das un cigarrillo más, porque ellos tenían muchos cigarrillos para fumar. O tú me das este sitio para dormir que es más calientito, y entonces a veces algunos se querían aprovechar y los Strauss eran como los que decían, cuidado, no te pases. Ellos estaban aquí como diciendo, pero no, espérate, sí. Sí, mira. ¿Verdad? Los moderadores. Fíjate, mírate ese reportaje hoy o mañana y ya lo hablaremos. Porque 16 personas, dicen no, 20 y pico, es un pequeño, es la sociedad, somos así, somos diferentes. Hace falta que nos moderen y nos digan, porque si no uno se pasa, uno se coge de más. Eso no, ¿sabes? Son las historias detrás de las historias. Sí. Fuerte.
Qué fuerte. Mira, tuve todos esos detalles, yo ni me lo imaginaba. No me lo imagino. Yo sí después vi otra entrevista que lo recogieron en dos tandas, al día siguiente fue uno, que no quería dormir, no quería dormir con ellos en el avión, pero por el mal olor que tenían, que era bestial. Claro, Pero viejo, eso, era una escena tétrica, con sí, cuerpos, y se veía, o sea, los cuerpos con hueso, porque se había derretido un poco la nieve, y ya había descubierto incluso los cuerpos que estaban enterrados. mira, Claro, una escena Sí, sí, tétrica. sí, sí. Tú llegas a eso y tú te quedas como que, what the fuck. O sea, sí, normal. muy duro, Hay sí, otra cosa muy que hemos duro. visto y es Jordi no hubiera dormido dentro del avión, ¿no? lo del hijo del, ¿cómo se llama el mulero? Ah, sí. Santi Catalán, algo catalán, Sergio Sergio Catalán. Catalán. Entonces el Sergio hijo Catalán. de él habla en una entrevista en un programa chileno que vimos, o uruguayo, no me acuerdo, y habla de él como niño, qué fue lo que vio. Y él dice que, claro, ellos eran 3 niños y su papá, que fue el que ayudó a rescatar, y Sí, entonces su papá ve estos chicos que están del otro lado del río, que están así como locos, y ellos pensaban que eran turistas, y como que no le hicieron mucho caso, y después al Turista otro día, bueno, o gente un poco loca. ajá, y después al Eso otro no día sale, pero entonces, el río no se podía cruzar, pero sí que había una parte por donde ellos sabían que se podían cruzar, sí, pero ellos no le no dijeron, le dijeron. porque no sabían quiénes eran. O sea, tú imagínate que tú eres Sergio Catalán, tú estás en tus sí, montañas En un y te monte, encuentras 2 locos. a 2 locos de aquel lado con una pinta, ¿sabes? Con Y esa tú con pinta, 3 niños pequeños. una pinta como que estos dos o son locos, son fugitivos, o estos no son normales. Y tú claro, lo primero que haces es que no confías. Yo, ¿quiénes son estos dos locos? Y aquello, ¡ah! Con una pinta de moños largos, sucios. Sí. Tú dices, esto tan loco. Entonces, después, cuando ellos realmente entendieron que realmente era una persona que no era los Que locos, necesitaban ayuda. ellos sabían por dónde había un paso en el río ese. Ellos lo llevaron hasta donde había un tronco. la Ellos vuelta. sabían dónde había un tronco donde la gente podía cruzar. Pero no se sí, dijeron al principio. No. No se dijeron al principio, no. Porque ellos, claro, ellos se estaban protegiendo. ¿Quiénes son estos Claro, eran locos? 3 niños en un monte con su padre. Claro. Sí, sí. Sí, Y entonces hay uno de los claro, niños que dice, bueno, el niño que hoy es ya un señor mayor, dice que él, cuando ellos pudieron cruzar el lado del río, que ya se encontraron con su papá y todo eso, que le dieron comida, entonces él dice cómo vio en las piernas pedazos de carne humana que ellos tenían ahí. Las medias, lo guardaban en las medias. Sí, Entre los medios, dice entre que los tenían calcetines. pedazos de carne humana ahí. O sea, sí, sí. mira, es muy duro. Tú encuentras con 2 locos, tú con tus hijos en la montaña y una gente con carne humana. Claro, yo lo entiendo. Es lo mismo que yo hubiera hecho. Yo hubiera hecho, cuidado, como si tú te encuentras una gente en la calle que te viene así. Tú lo primero que dices, Claro, tienes que proteger a tu familia. Claro, Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero Y es una ahora, historia muy increíble, es muy increíble porque o sea, todo el mundo cumplió un rol para que eso sucediera. claro, Todo el mundo, los que se murieron cumpliendo un rol. Los que caminaron, Sergio Catalán, si no hace lo que hizo, porque él tuvo que devolverse y caminar 10 horas en caballo para llegar a un puesto de policía, para decir que había encontrado 2 locos, que decían que se habían caído un avión. Y lo primero que le dijeron los policías es que no le creyeron. Dijeron, no, ¿de qué tú estás hablando? Y que 2 locos que se cayeron en un avión. O sea, él tuvo que convencer a los policías. O sea, no fue como que llegó y dijo, los chicos de los Andes, que todo el mundo anda buscando. No. La vida continuó. de verdad. Ellos llegaron a un puesto de policía y los policías como que, bueno, no sé, esa historia que tú me dices, yo no me la creo. Es así. O sea, que no es tan sencillo la cosa. Hay muchas capas en la historia. Hay muchísimas capas. Por eso es una historia muy profunda. Es una historia una película que tú puedes volver a verla y verás detalles y verás capas. Hay muchas entrevistas, hay libros y tú vas descubriendo capas y capas y capas. Hay muchas capas de esta historia que ha sido una historia increíble, única en el mundo. Algunos lo llaman milagro, otros llaman tragedia. Yo creo que fueron las dos cosas. Sí, claro. Y que no ha cumplido 50 años y no se gasta. Y ahora está más en moda que nunca. Totalmente, totalmente.
Ahora, la pregunta, Javi, en estos 10 minutos que nos quedan, es, ¿qué hubiese hecho Javier Bastán si te pasa ahí? En el avión. O sea, sí, tú estás ahí, tú caes. ¿Qué tú hubiese hecho? Es que, Porque mira, es que lo que te digo yo, es que uno nunca sabe lo que uno hubiera hecho en ese momento. Primero, yo no sé en qué estado yo hubiera quedado, de herido, de no herido. Pero si hubieses quedado ¿En bien. qué estado mental? Pero si hubieses quedado bien, Okay. mentalmente bien. Pon tú que yo despierte, yo soy de lo que estoy bien. Y tú veas todo el desastre, todo Y yo veo todo este trauma. No sé cómo me va a afectar ese trauma tampoco. Pero quizá ese trauma me da por irme a un rincón y taparme los ojos. Es que no lo sé, porque hasta que no te pasa eso tan fuerte, tú no sabes cómo tú vas a reaccionar. Quizá yo salgo del héroe, o quizá no. Lo que yo te diga ahora es un invento, yo no lo sé. Claro, yo no sé, es que es imposible uno saber qué uno va a hacer en esa situación desde aquí sentado. Claro. Ahora, me gustaría a mí pensar que yo soy el que me siento a ayudar a los otros. Yo desde luego, Javier Bastán sería el que se sentaría a ayudar a los otros y el que se metería en la expedición también, seguro que sí. Pero te voy a decir una cosa, yo he pensado que yo fuera el de la expedición, pero te digo una vaina. Cuando fuimos al Canigó, Javi, que yo caí en un banquito de nieve que me dio por la cintura, yo me morí. O sea, yo no podía ya ni con mi alma en un banquito de nieve. Yo no me quiero imaginar lo que es caminar. Y eso que tenía bota de senderismo y 2 palos. Y yo no quiero imaginarme. Y comida. Exactamente. No, y que estaba viendo, Adela, que era un banquito de nieve que eso se iba a acabar pronto. ¿Tú entiendes? O sea, yo no quiero imaginarme de verdad lo que hubiera sido caminar con zapatos. Bueno, después se pusieron como una especie de raqueta. Pero, y que cuando tú llegues a esa cima, tú veas como 10 cimas más. Mira. Hay mucha. Yo le recomiendo a la gente, Jordi, que haya visto la película y le gustó el tema, que la vuelva a ver. Sí. Eso pasa con las películas, pasa con los museos, pasa cuando tú lees las entrevistas y la vuelves a ver, tú le sacas más cosas. Un tema especial de la película es que Bayona incluyó muchos detalles, pero son pequeños. Sí. Porque la cantidad de detalles minúsculos que hay en la película son impresionantes, porque normalmente una película tú quieres coger, no solamente sacar momentos visibles, ¿sabes? Tú pasas como de un highlight a otro highlight, pero él como hizo una cosa muy coral, hay muchas cosas en el medio que no se ven. Por ejemplo, te diré una cosa, te voy a hacer una prueba. ¿Tú viste la película? Sí, claro. ¿Tú te diste cuenta que Canessa, cuando los rescataron, cuando lo fueron a rescatar, cuando estaban esperando ya que vinieran a buscarlo, pero que sabían que lo iban a venir a buscar, después de encontrarse con Sergio Catalán, sí, Canessa coge un pedazo de carne de los que tenía y lo entierra, lo pone en la tierra. Sí. Me fijé de eso. Un detalle que pasa de esa... Tú lo ves, no en la película, pero es un detalle muy importante porque en el momento en el cual ellos se ven en la situación de supervivencia, en el cual los amigos dejaron de ser amigos y comenzaron a hacer comida. Claro. Es un proceso que podemos hablar de toda la tarde. Es un proceso en el cual el alma se convirtió en carne. Pero en el momento en el cual ellos ya, en el punto de inflexión en el cual ya llegaron a la civilización, que ya van a ser salvados, ellos entonces, todo eso que han tenido que vivir, que el cuerpo automáticamente lo hizo por supervivencia, vuelve otra vez al estado, vuelve a la vida, vuelve y dice, wow. Sí. Entonces él coge esa carne que no ha podido llorar por ella, por sus amigos, porque no había opción, y la entierra. Y la entierra. Y es el proceso en el cual la carne se vuelve alma otra vez. Y yo te estoy hablando de una parte... O le da sepultura. Sí, le da sepultura. Es como un respeto. Exactamente. Al cuerpo. Pero ahora, en ese momento, ahora puedo. Ahora me doy la... Sí. Pero estamos hablando de un pedazo de película que son
20 segundos. Ujú, ujú. Y podemos sentarnos a hablar de esos 20 segundos, un live entero. Sí, es Del- verdad. lo que, o sea, mi punto es que Sí, que la película tiene, y la historia tiene muchas capas. Es muy sí, sí, profunda. sí, sí, Yo sí. creo que por Sí, sí, eso sí. está haciendo el fenómeno que es, porque la gente está descubriendo todas las capas que tiene y porque es real. Es real. La Tú sociedad sabes de que la- yo, tú sabes que yo voy a comprarme el libro, señores. Voy a comprarme el libro, no el de 35, el de 19. Y me lo voy a leer, de verdad, porque suena muy interesante. Y voy a sentar a Mariloli para ver la de Jordi Évole también, que yo ni sabía que él había hecho esa entrevista. Así que me prometo que lo voy a hacer. Y Adela, tú tienes que estar con nosotros cuando hagamos el siguiente live, que va a ser hablando de cómo enterró y lo que significó esa carne ahí, y para que nos cuente tu experiencia después de haber visto la película. Así que dime, ¿acepta la invitación? Bueno, si estoy el día del live, sí. No, no, es que lo vamos a buscar para que tú estés el día del live. Estamos a ti. Ya, ya. No, no, pero Claro. la verdad está muy chulo. Está muy chulo. Yo no sé, Sí. la verdad, la película, cuándo la veré exactamente, pero la verdad que viendo los reportajes, yo veo más reportajes de la televisión de Chile y de Uruguay. Yo no veo mucho los reportajes así como de, no, sino Sí, más los sí. de por ahí. Sí, Y sí, la sí. verdad que eso te enseña mucho a ser persona. A ser persona. Claro, O claro sea, que, es que que tú para poder vivir tú necesitas de otros y necesitas Claro. trabajar en equipo. O sea, es como... Claro. Y el mensaje, y si hay un mensaje también que podemos agregar a la historia con la perspectiva de 50 años. Claro. No es lo mismo contar la historia cuando se contó, cuando eran 20 años y ahora van 50 años. Sí, sí, No es lo sí, mismo. sí, sí. Esa perspectiva del tiempo le da una dimensión diferente. Entonces, la perspectiva del tiempo es que es la historia que estamos contando fueron esos 72 días, pero luego esas personas llevan una vida entera viviendo después de la montaña. Entonces llega entonces toda la historia de qué pasó después de la montaña, porque cada uno tuvo que llegar de la montaña y vivir su vida. Y es verdad. Eso Y es verdad. Eso en y el las libro. entrevistas y todo. Eso Entonces, lo dice el libro. Entonces, ¿qué sucede? Se hablan de las cordilleras. Entonces, ellos todos están, todos un poco, podemos decir que todos están de acuerdo con que cada uno tiene su propia cordillera. Claro, Es decir, claro. Tienen un grupo de WhatsApp que se llama Cordillera. Sí, el grupo de WhatsApp de ellos se llama Cordillera también. Wow. Entonces, cada uno vivió esa experiencia de manera diferente. Cuando se ven a los 16 juntos hablando, cada uno es muy, para mí es súper interesante ver a ellos no estando de acuerdo, diciendo, para mí eso significa que existe Dios. Y el otro dice, no, pues para mí es lo contrario, para mí significa que no existe Dios. Sí, hay una entrevista donde están toditos ellos sentados en un plató y se están matando entre ellos. Sí, sí, yo la vi, esa yo la vi. La diferencia, a mí eso esa historia Sí. o sea, porque son gente de verdad, no son gente... Sí, claro que hay diferencia y hay maneras de ver las cosas, pero es lo que pasa en la vida. Cada uno Es verdad. asume las cosas como puede o como quiere o como le toca. Y cada uno asume su cordillera. Y ellos, cada uno, de esa cosa, como cada uno tuvo que asumir sus cordilleras y sus dificultades. Y son 16 historias diferentes, 16 cordilleras, y cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos nuestra propia cordillera y nuestra montaña que subir. Y aunque estemos subiendo la misma, no significa que el proceso es el mismo que el de al lado. O sea, hay muchas cosas que se pueden sacar de este tema. Mucha metáfora de vida. Bueno, pero Javi, como ya Adela nos aceptó un siguiente live, para despedir este live, me queda un minuto, pero yo tengo que hacerle públicamente una invitación a Adela, otra más. Adela, tú sabes que después de... No, espérate. Después de... Bueno, sí, también. Pero mira, Adela, el día que Javi tenga festivo, que caiga sábado o domingo, preferiblemente sábado, y que algún día caiga sábado, yo necesito que tú, bueno, no voy a mencionar el nombre, pero tú, tu hija, Javi, mis dos hijas, Mariloli y yo, vayamos a este sitio que está cerca de tu casa. Mira, claro, porque después de haber visto esta película, ya yo estoy buscando avión explotado en todos lados. Entonces, este es un hidroavión
El que se cayó en la Douglas. Yunquera, ajá, en Requesén. Hubo un incendio y apagando un fuego, el avión se explotó y está intacto. Y yo sé dónde está. Y está en Requesén, cerca de ustedes. Así que, Adela, pero claro, para eso necesitamos que un sábado o domingo. Entonces, la pregunta es, ¿tú te parece que vayamos todos a ver el avión? Pero se puede ir con una niña pequeñita. Sí. Entre Javi y yo resolvemos eso. Cargándola. Lo que pasa que, bueno, es una dificultad más, pero bueno, no es imposible. Entre todo y entre todo no lo arreglamos. Dime, Adela, ¿acepta la invitación o no el día que Javi tenga festivo un sábado? Sí, Y después sí, comemos, después comemos por ahí, te lo prometo. sí, está bien. Ah, ok, está bien. Pues ese va a ser otro live también. Chicos, pues nada, un abrazo muy grande, Adela. Muy contento de que tú hayas estado con nosotros aquí. Javi, un abrazo. Mi canal sin ti sería muy aburrido. Así que lo dejamos hasta aquí. Hasta la siguiente, que estemos con Adela, que ya haya visto la película y que hablemos de cómo significó eso del entierro de la carne y todo eso. Así que, chicos, un abrazo muy grande. Vamos allá, quédense conmigo, no me tranquen. No me tranquen.